La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha sido escenario este fin de semana de la presentación de un informe más del Observatorio de Ceuta y Melilla sobre la realidad de nuestra ciudad. Realidades que en muchas ocasiones los propios ceutíes no conocemos o las hemos escuchado de pasada. Todo esto va a ser posible gracias a una serie de investigadores y sobre todo al hombre que me acompaña. Es alguien que ha tenido una parte tan activa en el Observatorio de Ceuta y Melilla como que su propio director, don Carlos Echeverría. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Toca ahora hablar del encaje no de Ceuta y Melilla exclusivamente, sino de islas y peñones adyacentes, esa frase que venimos escuchando durante muchos años y que evidentemente tiene un significado en la Unión Europea. Efectivamente, y añadiría algo, no solo la Unión Europea, porque como verán ustedes en el informe hay otras dimensiones europeas donde también bien merecen las ciudades autónomas y los demás territorios estar presentes. Estamos hablando del Consejo de Europa, estamos hablando de una red de asociaciones, de organizaciones que gestionan día a día o tratan de gestionar pues una vida mejor y un futuro mejor en escenarios territoriales europeos. Por tanto, era un informe necesario, ha llegado en quinto lugar, pero ha llegado, y de la mano de un equipo de investigadores expertos en Derecho Comunitario y en Derecho Internacional Público, liderado por el profesor Alejandro del Valle Gálvez, Universidad de Cádiz, que nos ha enriquecido a todos con ese informe y que esperemos que todos ustedes disfruten. Alejandro del Valle, que además, si mal no recuerdo, era investigador del Real Instituto Elcano, de uno de los foros más importantes de investigación en cuestiones geopolíticas en nuestro país y, por qué no decirlo, también en la Unión Europea. Ceuta y Melilla y las islas y peñones adyacentes. Esto de islas y peñones adyacentes no es una frase hecha. ¿Qué significa? Bueno, significa que los territorios españoles en el norte de África no son exclusivamente las ciudades autónomas, que evidentemente son visibles, son ciudades pobladas, sino que hay otros territorios que también pertenecen a España desde hace largo tiempo y que por tanto son españolas y europeas y que no debemos de olvidar. Uno de los capítulos del informe precisamente se ocupa específicamente de ellas en una clave que yo creo que es importante que tengamos en cuenta, una clave de recordar algo que históricamente no ha sido considerado de parte de España, ¿no? Es el momento de que los españoles, el Estado y la ciudadanía pues sean conscientes de lo que forma parte de nuestro ser y de que, aparte de inventariarlo, pues estemos dispuestos a defenderlo. Hace 20 años y 3 meses estábamos todavía viviendo las consecuencias de la crisis en nuestros peñones adyacentes, o islas, en este caso la isla de Perejil. Es quizá el momento en el que España descubre que sus posesiones en el norte de África, más que sus posesiones, la España del norte de África no es solo Canarias, Ceuta y Melilla. Descubre efectivamente eso que usted decía muy bien, que hay una serie de rincones y de dimensiones que precisamente por no haber sido inventariados y transmitidos a la población, de pronto provocan sorpresa y que en cambio pues nuestro vecino Marruecos sí tiene muy presentes en todo momento en su praxis política. Eso es algo que no debe de volver a ocurrir, es decir, lo ideal es que lo que ocurrió en 2002 no tenga que volver a ocurrir. ¿En qué situación estamos en 2022? Hombre, pues en una situación en la que estamos en condiciones de hablar de forma desinhibida de temas que en otro tiempo preferíamos mantener de lado, por aquello de no molestar a nuestro vecino. Y lo que es importante también es inventariar que en los 2 últimos años, con COVID o sin COVID, ha habido una situación nueva, que ha sido la del cierre de las fronteras, primero en Melilla, luego en Ceuta, que nos ha puesto frente al espejo. Es decir, que yo creo que España, Ceuta, Melilla y los demás territorios tienen oportunidades y posibilidades que van mucho más allá de la relación de vecindad con nuestro vecino del sur, sin sacrificar esta, es decir, con Marruecos hay una relación que es obligada y que puede estar plagada de oportunidades, pero hay más escenarios y eso es lo que precisamente en el Observatorio de Ceuta y Melilla pretendemos poner en bandeja pues a la opinión pública, a los decisores, para que se sepa con consistencia intelectual, con el rigor académico que este informe en concreto que estamos comentando, que es el liderado por el profesor Alejandro del Valle, demuestra.
Años, quiero recordar, en 1993, 1994, hablo de memoria, se empieza a hablar de Ceuta y Melilla, del Estatuto de Autonomía, y entonces el que era diputado por Ceuta, el fallecido Francisco Antonio González, habla también de incluir a Isla Perejil en el Estatuto de Autonomía de Ceuta como demarcación territorial. Aquello, bueno, pues suena un poco a chanza en aquel momento, pero a eso es a lo que usted se refiere con haber inventariado, por ejemplo. Por supuesto, porque ya que usted hace alusión a eso, pues yo recuerdo de mi colección particular un mapa de España del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, del MOPU de 1995, donde aparece bien clara la isla de Perejil como española. Y recordemos que 7 años después, cuando se produce lo que se produce en la isla de Perejil, algunos, incluso altos funcionarios españoles, preguntaban qué era eso de la isla de Perejil y de qué se trataba lo que estaba ocurriendo. Bueno, es importante hacer un esfuerzo que es, digamos que intelectual, pero que sobre todo, para el caso de España, tiene que ser político-diplomático. No podemos en ningún caso sacrificar lo que es el interés nacional y tenemos que hacer ese esfuerzo porque hay una parte, otro actor que pretende arrebatar lo que en buena ley es español. 1995 no es un año cualquiera, es el año en el que, les recuerdo, entran en vigor los actuales estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, que eso creo que hablaremos en diciembre, pero lo vamos a dejar para diciembre. ¿Cómo encaja todo esto en el contexto geopolítico actual, en el que, bueno, uno no sabe, la maldición china aquella de ojalá vivas tiempos interesantes se ha cumplido, pero hasta todos los extremos, ¿no? Una pandemia, ahora una guerra. Vamos a dejarla de momento en regional, esperemos que siga ahí. ¿Cómo encaja todo esto, insisto, en el momento en el que estamos viviendo, pues por ejemplo, con la crisis de Rusia y Ucrania, que aunque nos pillen al otro lado del continente, alguna ramificación tiene con el acuerdo en relación al Sáhara? Bueno, estamos en tiempos de confusión, como usted muy bien ha descrito. Es decir, hay una distracción estratégica que es la guerra en suelo ucraniano, que hace que aparentemente cuestiones como las que estamos tratando aquí sean marginales o secundarias, pero en ningún caso lo son. Es decir, son cuestiones centrales porque siempre lo han sido y nunca dejarán de serlo. Estamos en un tiempo en el que nuestro informe anterior, ahora estamos hablando del referido al anclaje europeo, pero recordemos que en diciembre estábamos por aquí hablando con ustedes de un informe que tuvo también su impacto y que estaba referido a las estrategias híbridas de Marruecos en relación con España y que tienen como escenario privilegiado pues las ciudades autónomas, etcétera, etcétera. Ahora que hablamos de conflictos híbridos y de estrategias híbridas, es digamos que una pena, pero es así, que España-Marruecos, esa vecindad, ofrezcan un estudio de caso importante. Y es importante que sepamos que esas estrategias existen y que hay que contrarrestarlas. Por tanto, en tiempos de confusión, nada es marginal. Y como comentario final, no olvidemos que a principios del verano, con la cumbre OTAN en Madrid, todos estábamos muy implicados en aquello de este o sur, este y sur. Es este y sur, pero el sur lo tenemos que definir y tenemos que ser convincentes los países que tenemos la inmediatez geográfica, que como el caso español es la frontera exterior de España, pero también de la Unión Europea, las ciudades autónomas. Y esta referencia a la cumbre de la OTAN en Madrid es lo que nosotros muchas veces ocurre a los periodistas, que vamos a preguntar por algo y nuestro invitado ya se nos adelanta. Don Carlos, muchísimas gracias como siempre y bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes y aquí seguiremos en este empeño pedagógico.